El mensaje que el Señor me está hablando hoy es acerca de tener un verdadero arrepentimiento. Y quiero comenzar primero con una gran escritura que tal vez han visto bastante en Salmo 91, versículo 1 al 10. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas, y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Entonces, esa es una gran escritura que da muchas promesas que Dios nos ha dado. Y Él dice que el cielo y la tierra va a pasar, pero ninguna palabra de Dios va a pasar. Lo que el Señor está tratando de hacer es despertar a la iglesia, prepararnos como iglesia, porque Él viene de regreso pronto. Yo quiero estar con Él cuando Él regrese. Y en todo esto, Él nos está preparando como iglesia, como la novia de Él. Y lo que Él me ha estado hablando, que en este quebrantamiento que está ocurriendo, la iglesia tiene que llegar a un lugar en donde reconoce el pecado y en realidad alejarse del pecado. Así como todas estas promesas, que ninguna plaga te afectará, que te protegerá, que Él va a ser tu baluarte. Y todas estas promesas, versículo 2 al 10, están predicadas en el versículo 1, que es el que habita al abrigo del Altísimo. Algunas personas se van a dar cuenta que en realidad no han estado habitando bajo el abrigo del Altísimo. Tenemos que en realidad clamar las promesas, pero primero tenemos que refugiarnos en Él. Si no entiendes este prerequisito, vas a estar desanimado cuando no lleguen a cumplirse estas promesas en tu vida. En Romanos 10 dice: vengan a mí aquellos que están agobiados y yo les voy a dar descanso. Pero luego Él dice: ven y aprendan de mí. Así es que para que nosotros tengamos de Él, que Él nos dé ese descanso, tenemos que aprender de Él. Y eso es lo que Dios desea que hagamos ahora, que aprendamos de Él, que nos refugiemos en Él. Y mucho del aprendizaje es que tenemos que comenzar a habitar en ese lugar secreto con Él. Dios nos está hablando que en realidad comencemos a pasar más tiempo con Él. No hemos estado pasando el tiempo necesario con Dios. Y Él ha estado haciendo convicción en algunos corazones para que hagamos eso. El versículo 9 dice: ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Refugio significa que tú corres hacia Él y te quedas protegido y confiando en su protección. Al Altísimo por tu protección. No solo de vez en cuando, sino que siempre. Que Él sea una habitación para ti, que tú vives en Él. Y vemos todas las promesas, pero tenemos que habitar bajo la sombra del Todopoderoso. Y si nosotros no vemos a dónde está todo esto, no vamos a tener esas promesas. Dios nos va a mostrar en dónde estamos en realidad. Algunas personas piensan que están en cierto lugar o cierto nivel de fe
con Dios, pero cuando vienen estos problemas y situaciones difíciles, se dan cuenta a dónde están y tal vez tengan más temor que fe. Pero la Biblia dice que el amor perfecto echa fuera todo temor. Dios desea que caminemos en confianza y en obediencia, pero esto viene a través de habitar en el abrigo del Altísimo. Les voy a leer otra escritura. A mí me gusta tener varias escrituras que hablan de lo mismo. En Juan 2, 3, 6 dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Tenemos que vivir para Él, obedecerlo, que Él en realidad sea nuestro Señor. Mucha gente desea que Dios sea su Salvador, que los salve de problemas, de plagas, del infierno, de pestilencias, pero en realidad desean que Él sea su Señor y Salvador. Y luego dice, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Entonces aquí dice una correlación que se correlaciona con el versículo, el Salmo 91. Y Juan 15 también, que dice que tenemos que estar en Él, que tenemos que habitar bajo su abrigo. Es acerca de habitar manteniéndonos en Él. Y cuando en realidad hacemos eso, cuando en realidad lo hacemos, el fruto es que vamos a caminar así como Él caminó, que vamos a vivir como Él vivió. Y el camino de regreso a Dios, a caminar en la manera que Él caminó, hablar la manera que Él hablaba, usando el poder que Él tenía, es darse cuenta en dónde estamos ahora. Darnos cuenta que tal vez no estamos al nivel que deberíamos estar. Y para eso Él nos está temblando, para que nos despertemos y nos arrepintamos. Y que Él tenga una novia para esa boda, una novia preparada. Primero tenemos que saber a dónde estamos. Y luego ver el pecado y verdaderamente arrepentirnos de ese pecado. Les voy a leer unas escrituras acerca de arrepentimiento, porque hay una gran definición por todos lados y diferentes opiniones de lo que significa el arrepentimiento. Solo el intelectualmente pensar en nuestro pecado no es un arrepentimiento verdadero. Tenemos que ver la seriedad del pecado y cuánto destructivo es el pecado. Porque la Biblia dice que el pago del pecado es muerte. Y la muerte de Cristo, nuestro Señor y Salvador, pagó por nuestros pecados. Cuando vemos la seriedad de esto, no es algo que vamos a decir, ay, discúlpame, fallé, y seguimos adelante por el pecado, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de arrepentimiento. Romanos 7, 11 al 13. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Dice, me engañó. Mucha gente está en decepción ahorita, engañada. Pero Dios nos está despertando para saber a dónde estamos. Concluimos pues que la ley es santa, que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Entonces, para que nosotros nos alejemos del pecado, tenemos que darnos cuenta que es extremadamente malo el pecado. En donde para nosotros
el pecado es como un mal olor que no nos gusta. Así tenemos que comenzar a ver el pecado. Y también les voy a leer otras escrituras en referencia a esto, al pecado. Lucas 7, 43 y 48. Dice, supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Llegó, se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Y esta mujer era una mujer pecadora. Pero ella vio la seriedad de su pecado y cambió a un verdadero arrepentimiento, a cambiar de su vida anterior. Y entonces Jesús dice que sus pecados quedaron perdonados. Tus pecados pueden ser perdonados. Tienes que ver cuán malos son esos pecados, cambiar de ese camino en que estás, servir a Dios con todo tu corazón y confiar en Él. Y dice, versículo 47, por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Mucha gente dice que aman a Dios, pero no lo obedecen. Muchas veces dice la Biblia que si me amas, dice el Señor, vas a mantener mis mandamientos. Si en realidad amas a Dios, vas a seguirlo. Vas a seguir sus escrituras. Si no obedeces, en realidad te amas más a ti mismo y no a Dios. Y Él no es el Señor y Salvador de tu vida. Aquí dice, ella amó mucho. Dice, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Ella vio cuán grandes eran sus pecados. Ella vio cuán enormes eran sus pecados y cuántos eran sus pecados. Y vio la grandeza del pecado y lo vio a Jesucristo como su Salvador. Y luego, porque ella lo vio así, ella cambió en su corazón. Y porque honramos a nuestro Señor y Salvador por lo que ha hecho por nosotros y por nuestros pecados, cambiamos de camino. Pero si nosotros no vemos a nuestros pecados como grandes, no vamos a en realidad reconocerlo. Dice, pero a quien a poco se le perdona, poco ama. Y usualmente, no vas a seguir sus mandamientos cuando no reconoces tus pecados, cuando tú haces lo que se siente bien y lo que quieres. El Señor está tratando de despertar a la iglesia, que sepamos a dónde estamos en verdad y que tengamos un verdadero arrepentimiento. Les voy a leer otra escritura. Lucas 3:3. Juan habla aquí. Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Dice para el perdón de pecados. Y si no hay un verdadero bautismo de arrepentimiento, sumergido con esto, con llenar nuestro corazón de ese arrepentimiento verdadero, no va a haber perdón de pecados. Entonces, vamos a tener la penalidad de pecados. Mucha gente quiere remover el pecado, pero no quieren arrepentirse. Escuchen lo que el Señor está tratando de hacer. Yo no pienso que este coronavirus no es lo peor que va a estar aquí. Van a haber otras cosas peores que van a tomar lugar. No voy a entrar en eso hoy por el tiempo, pero luego en versículo 7 dice, muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camada de víboras les advirtió, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca?
estaba confrontándolos para ver cuán serio era esto. Jesucristo estaba tratando de confrontarlos para llevarlos a un lugar de arrepentimiento. Lean Mateo 23. No era que él estaba tratando de, que estaba enojado, era porque él los amaba tanto para confrontar sus pecados, para que ellos cambiaran y fueran salvos. Porque la voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Y luego dice versículo 8, produzcan frutos que demuestran arrepentimiento y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Entonces, ¿qué dice aquí? No solo digan soy cristiano y ya está. Esto es lo que los fariseos decían. Escuchen lo que el Espíritu de Dios está tratando de decir. Le está hablando a la iglesia, porque tenemos que ser la sal de la tierra, la luz de la tierra. Y tenemos que ser los que la gente ve para la respuesta en la Biblia. Así es que cuando verdadero arrepentimiento existe, mucha gente dice, ay, lo siento mucho, pero es algo que decimos emocionalmente. Como Judas en la Biblia, se sintió mal por lo que hizo, pero en realidad no tenía un verdadero arrepentimiento cuando le hizo mal a Jesucristo. Después de septiembre 11, en el 2002, la gente se arrepintió bastante. Comenzaron a ir a la iglesia cuando tenían tiempo de no ir. Estaban clamando a Dios y decían, Señor, ayúdanos y perdónanos y todo eso. Pero ¿sabes qué lo más triste fue? Era un arrepentimiento mundano, no un arrepentimiento de Dios. Porque un año después de todo esto, había menos gente en las iglesias que antes de ese tiempo. No necesitamos ese tipo de arrepentimiento. Necesitamos un arrepentimiento de Dios. Necesitamos hacer cambios permanentes. A veces cambios son diferentes y difíciles de hacer. Tenemos que decir, Espíritu Santo, guíame, fortaléceme, apodérame, para que yo no continúe pecando y no continúe haciendo esto y lo del otro. Ustedes dicen su pecado. Espíritu Santo, despierta mi corazón para que Jesucristo sea el Señor de mi vida y que yo no me olvide de Él, para que yo continúe sirviéndole y que haya un fuego en mi espíritu y en mi corazón para servirle y honrarle todos los días de mi vida. Entonces, les quiero mostrar lo que la palabra dice. La Biblia específicamente separa la diferencia entre un arrepentimiento mundano y de Dios. Vamos a ver 2 Corintios 7, 10 y 11. Les voy a leer eso. Dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Ahora, cuando un verdadero arrepentimiento de Dios viene, tú estás contento que has tomado esa decisión. Tú estás contento que te alejaste del pecado. Pero un arrepentimiento mundano dice, ay, ahora tengo que cambiar toda mi vida y me hace falta esto y el otro. Eso no es un arrepentimiento de Dios. El arrepentimiento de Dios es gracias a Dios que me ha librado del mal. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Dice esto en estos versículos. Vamos a ver diferentes definiciones de lo que él dice acerca del arrepentimiento de Dios. Seriedad primero.
es resultado de una convicción sincera e intensa. Es algo serio y ferviente. Voy a estar tan arrepentido que yo nunca deseo volver a lo que hacía antes. Cuando yo hablo de arrepentimiento de Dios o del mundo, no significa que has tenido pecados, que andas matando a gente o eso así. Hay cosas tal vez en nuestro corazón, o tal vez solo siendo fiel, tal vez no eres tan fiel como debes de ser. Mucha gente ahorita está en casa, tienen más tiempo de reflejar en lo que está pasando y ver lo que es en realidad importante. Tenemos que hacer un cambio de arrepentimiento verdadero que continúa hacia adelante. Segundo, entusiasmo para hacer o tener algo, fervor con todo el corazón. Esto significa, con todo mi corazón, Señor, yo deseo continuar a buscarte, a continuar a buscarte, a levantar mi cruz y seguirte, Señor. Y tú vas a ser número uno en mi vida. Y luego, el tercero es alejándote de la misma situación que causa el pecado. Cambiando hábitos, resguardándote para no volver al mismo pecado. Cambiando esos hábitos. Es, por ejemplo, fidelidad en leer la palabra y orar a diario. Dios les ha dado convicción a muchos de ustedes para esto. Yo he tenido numerosas personas que me dicen, pastor, yo he estado tibio, me he estado alejando poco a poco, pero esto está cambiando ahora. Y voy a regresar al Señor ahora. Y en esto significa que yo tengo que cambiar mis hábitos. Si tú tienes dificultad en tal vez leer la palabra, tal vez no estás tomando el tiempo para buscar la palabra. Tienes que poner esas resguardas para protegerte y proteger ese tiempo con Dios. No juegues alrededor de ese tema. Pídele a Dios que te ayude a alejarte del pecado. Y luego, número 4, indignación. ¿Te has enojado con tu pecado? ¿Te has enojado a lo que el pecado ha causado para ti, tu vida, y lo que te ha costado? Y eso es lo que el arrepentimiento verdadero con Dios es. Saber que este pecado ha causado una separación entre yo y Dios. Ha separado mi vida de las bendiciones de Dios, del gozo del Señor, de la paz del Señor. Me ha separado de fe. Tenemos que enojarnos hacia esa acción equivocada, hacia ese pecado. Y lo que el diablo ha hecho para que nosotros nos alejáramos de Dios. 5 es una alarma, estar muy sensible para cuidar de no tener recurrencia hacia pecado. Tener una sensibilidad de protegernos para no permitir una reocurrencia. Esto es lo que el arrepentimiento verdadero significa. No es solo decir, ay, hice mal, perdón Dios, y sigues adelante haciendo lo mismo. Si no tienes un verdadero arrepentimiento, es que vas a volver a regresar al mismo pecado. Igual como en el septiembre 11 en el 2002, las masas llenando las iglesias después de ese gran acto de terrorismo, pero al año después nadie en iglesia. Luego, versículo número 6 dice, deseo profundo de alejarse del pecado y no repetirlo. No repetirlo, no repetirlo. Eso significa que necesitamos tener ese corazón, ese deseo que viene a través de la relación con Dios. Viene a través de que Dios se hace real en tu vida. Que tú deseas estar cerca de Él. De confiar en Él. De agradarle. De alejarnos del pecado que nos causa ese alejamiento de Dios.
Y esta es una precaución para que tú nunca repitas ese mismo pecado y mantener nuestra fe y nuestra relación con Dios activa para que Él sea nuestro escudo y santificador. Primera Tesalonicenses 5:23 dice que el Dios de paz, no nosotros, que el Dios de paz te santifique para que tu espíritu, alma y cuerpo se mantengan preservados sin pecado ante Jesucristo. Nosotros no lo santificamos nuestro corazón. Santificar es ser apartado para el uso de Dios. Es como yo le digo a la gente en el Viejo Testamento, cuando tenían el tabernáculo, tenían ciertos artículos en el tabernáculo, una lámpara. El sacerdote no lo podía llevar a casa y usarlo en su casa. Estaba dedicado para el tabernáculo y no se podía usar para nada más. Era santificado para ese tabernáculo. Entonces, entendiendo que Dios desea santificarte a ti para que tú seas para el uso de Dios. ¿Y quién hace eso? Dios lo hace. Dios nos santifica. Pero tenemos que confiar en Dios para que Él haga esa obra en nosotros. Porque si tú comienzas a decir, voy a ser disciplinado, voy a hacer esto y el otro, lo más probable es que después de un tiempo, la seriedad de hacer eso se rebaja. Tenemos que disminuir para que Él aumente en nosotros. Porque Él nos da el poder para hacer lo correcto. Y luego dice, preparados para ver justicia. Nunca dar excusas o minimizar lo malo que es el pecado. Listo para apropiarse del pecado, restaurar y enfrentar cualquier injusticia. Eso significa. Dios desea restaurarte. Quiere acercarte a ti como nunca antes. Imagínate que si esto no es lo peor que viene, y digamos 2 años más adelante, o 5 años, quién sabe, algo peor viene, ¿cómo vas a actuar? ¿Vas a ser fuerte? ¿Vas a tener más fe? Si no tienes ese arrepentimiento verdadero, es más probable que no. Dios está tratando de purificarnos a través del Espíritu Santo y la sangre de Cristo, limpiando nuestra conciencia, nuestro espíritu, santificándonos para que nosotros podamos servirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra mente. Dios te ama tanto que Él está tratando de limpiar las cosas que te detienen de en realidad caminar en victoria y en el amor de Cristo. Tú sigue orando, sigue buscándolo a Él. No es un tiempo de desistir. Sigan adelante con Cristo. Amén. Que sean bendecidos.